Hola queridos y queridas alumnas de quinto básico, espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy en la asignatura de lenguaje y comunicación vamos a hablar sobre el texto discontinuo. Estas actividades fueron desarrolladas por la profesora Daniela Escobar y quien les habla Alejandra Bustamante. El objetivo del día de hoy va a ser conocer y comprender textos discontinuos y sus características. ¿Qué es lo que vamos a ver? La profesora Daniela nos va a explicar cómo extraer información explícita e implícita de algún texto. Vamos a ver el texto discontinuo y sus características. Veamos ahora la información explícita. Es la que el autor comunica de una forma directa y clara. Generalmente responde a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿cuánto? Para extraerla, solo debemos releer el texto y encontrarla. Veamos un ejemplo de cómo extraer información explícita. En el siguiente texto, la niña lloraba porque su muñeca se rompió. Esa muñeca se la regaló su abuelita. Su mamá le trajo de regalo una muñeca nueva, pero la niña no la quiso, solo quería su muñeca rota. ¿Qué hacía la niña? Podemos ver claramente que la respuesta está aquí en el texto. La niña lloraba. ¿Por qué lloraba? La información también la podemos encontrar aquí en el texto. Porque su muñeca se rompió. Veamos ahora qué es la información implícita. Esta información no está dicha de manera directa. Solo debemos buscar pistas en el contexto y usar nuestros conocimientos previos y experiencia. Ahora vamos a ver ejemplos de cómo extraer información implícita del texto que acabamos de leer. ¿Cuál es el estado de ánimo de la niña? La niña está triste. ¿Y cómo supimos esa información? Porque está llorando. ¿Por qué no quiere otra muñeca? Porque su muñeca era muy especial. ¿Y cómo lo supimos? Porque se la regaló su abuelita. Antes de explicar lo que es un texto discontinuo, quiero que vean estos ejemplos que aquí pusimos y respondan esta pregunta. ¿Cómo se entrega la información en estas imágenes? Si ya respondiste tu pregunta, podemos analizar de que la información se presenta en cuadros, en gráficos, en imágenes, en las cuales están dispuestas de diferentes maneras, quizás un poco más desordenadas, y en las que también hay que inferir y comprender un poco más la información que se nos entrega. ¿Qué es el texto discontinuo? Son textos en que la información se presenta en cuadros, gráficos, tablas, diagramas, mapas, imágenes, entre otras. Como lo vimos anteriormente, la información se presentaba en imágenes, gráficos, cuadros. Son textos que aparecen, como lo vimos, en un folleto, puede ser en el envase de algún producto de alimentación, en alguna entrada, por ejemplo, para un concierto, en la invitación para un cumpleaños, en una factura o en algunas otras. Su comprensión requiere del uso de estrategias de lectura no lineales y están organizados de una manera distinta a los textos continuos. Por ejemplo, las imágenes que salen abajo son una historieta,
y una infografía. En la historieta podemos ver de que los diálogos o la información que se nos entrega está dispuesta en viñetas. Y en la infografía tenemos mucha información. Sin embargo, tenemos información dispuesta en diferentes formas y maneras. Tenemos un gráfico, tenemos un mapa, tenemos imágenes. Entonces, tenemos que utilizar estrategias para poder leer toda la información que ahí se nos pone, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre los textos discontinuos y los continuos? Los textos continuos son los que generalmente leemos y están organizados en oraciones y párrafos, es decir, están escritos en prosa o en verso, como por ejemplo los textos narrativos, en los cuales se pueden encontrar los cuentos, las novelas. Están los textos descriptivos y los argumentativos. A diferencia, los textos discontinuos presentan la información de una manera, como lo dije anteriormente, desordenada. Y no siguen la estructura secuenciada y progresiva como los textos continuos. Podemos encontrar aquí las infografías, los gráficos, las tablas y las historietas. Ya, acá hay más ejemplos para que nos quede más claro cómo se presenta la información en los textos discontinuos. Tenemos una invitación de cumpleaños, tenemos un mapa conceptual, tenemos un folleto sobre el COVID, tenemos historietas como Mafalda y El Condorito. Acá nos podemos dar cuenta de que la información, por ejemplo, en el folleto se presenta con imágenes, dibujos, se presenta información escrita igualmente, pero también podemos inferir la información a partir de las imágenes. ¿Ya? En el mapa conceptual no hay texto, entonces nosotros tenemos que comprender la información a partir también de las imágenes que ahí se presentan. En la tarjeta de cumpleaños solo nos dicen el día, la hora y en dónde va a ocurrir la fiesta de cumpleaños. Y en las historietas se presentan los diálogos, o sea, en las historietas se presentan los diálogos en las viñetas, ¿verdad? O sea, en estos globitos que ahí aparecen. ¿Qué haremos? Lo primero que haremos será leer el instructivo. Luego vamos a ver este video explicativo y finalmente vamos a realizar las actividades del texto escolar. Estas actividades las presento en el instructivo en el cual aparecen las páginas que hay que realizar. ¿Ok? Bueno, niños y niñas, gracias por su atención. Cualquier cosa nos escriben al correo institucional, ya sea a la profesora Daniela o a mí, para también enviar las actividades. Les pongo mi WhatsApp para que también quizás puedan enviar las actividades ahí o tengan alguna duda. Y les pongo el link de la página del colegio, ¿ya? Donde se encuentran todas las actividades. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa me preguntan. Espero que todos se encuentren muy bien. Y un abrazo grande. Ya estamos en contacto.